René Descartes. Hablemos un poco de René Descartes. Según Carl Fries, lo podríamos denominar como el derecho como método de la razón. María Emilia Villagoz escribe: Descartes puede considerarse como el más ilustre entre los grandes iniciadores de la época moderna en el campo de la filosofía. Fue el maestro de Europa para muchas generaciones, reemplazando a Aristóteles, que era el discípulo de Platón, que hasta la Edad Media Aristóteles había ejercido un dominio absoluto sobre todas las doctrinas y sistemas filosóficos. Cierro cita. Con él empieza una nueva época, con Descartes, una nueva transformación de la vida y de la concepción del mundo. René Descartes. Este pensador había escrito en su libro Discurso del Método su filosofía más central. En ella empieza, en su primera parte, con un argumento preciso, el del sentido. Y dice: no hay nada tan bien repartido en el mundo como el buen sentido. Y el de la duda. Este libro tiene por objeto bien dirigir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Descartes había sido educado por los jesuitas y afirmaba que la clave para entender la realidad era haciendo una operación de división del objeto estudiado, arremetiendo contra el sentido de unidad. Matemático educado por los jesuitas, afirmó que la realidad solamente se podía comprender dividiéndola en fragmentos cada vez más pequeños. En sus propias palabras, era necesario dividir cada una de las dificultades sometidas a examen en el mayor número posible de partes. Se trataba de un ataque deliberado a la noción de unidad. Parece que la función sistematizadora la había venido cumpliendo ahora Descartes. La antigüedad, cito, había tenido grandes sistematizadores como Platón y Aristóteles. En la Edad Media tuvo a Santo Tomás de Aquino, que quiso construir un puente entre la filosofía de Aristóteles y la teología cristiana. Cierro cita. Descartes planteó trascendental interrogante. ¿Cuál era? ¿Será que el mundo haya sido explicado ya definitiva y absolutamente en los libros de Aristóteles y la Biblia? Esto es lo que era tenido como cierto. Pero él, Descartes, lo duda y pone en cuestión todo el pensamiento anterior. Su inclinación filosófica apuntaba a conseguir conocimiento seguro sobre la naturaleza de los hombres y del universo. Descartes se había hecho errante desde joven y a lo único que llegó fue a la duda. Así que dijo que no podíamos fiarnos de los conocimientos dados. Deberíamos empezar de cero para llegar al verdadero conocimiento. Volver a pensar, volver a construir el edificio una vez que lo echamos. Él piensa que para encontrar la verdad o un conocimiento era necesario el método que nos prevendría de desviaciones inútiles. Estaba preocupado por la certeza de nuestro conocimiento y postulaba que todo tendría que ser sometido a evaluación, medido y medible. Cito: podía decirse que cada idea tendrá que medirse y pensarse. Más o menos como Galileo decía que todo tenía que medirse y que lo que no se podía medir tendría que hacerse medible. Descartes pensaba que la filosofía podía ir de lo simple a lo complejo. Así sería posible construir nuevos conocimientos. El primer punto, pensaba Descartes, era dudar de todo. Quería utilizar el razonamiento matemático, puesto que para él solo la razón nos proporcionaba conocimientos seguros. El planteamiento de Descartes influye en el pensamiento jurídico. Si todo era puesto en duda, el derecho no podía escapar a esto. La validez del derecho no podría sujetarse a planteamientos dados para siempre.
La importancia del pensamiento de Descartes en el derecho es la condición desde él de que toda idea tendría que medirse y pensarse. Incluso si la ciencia era objeto de duda, ya no sería ciencia. Las dudas, errores y contradicciones que asaltaron el espíritu del joven Descartes lo resolvieron a estudiar por sí mismo. Así elaboró 4 reglas que creyó le bastarían. La primera, evidencia, fue no admitir nada como verdadero, salvo que lo supiese de manera clara y distinta. La segunda, el análisis, dividir las dificultades en tantas partes como fuera posible para su examen y resolución. La tercera, la síntesis, hacer ascender gradualmente los pensamientos desde los objetos más simples hasta el conocimiento de los más complejos. Y la cuarta, enumeración, hacer en todos un recuento y revisión generales, hasta estar seguro de no omitir nada. Por tales medios, de naturaleza lógica, no habrá cosa que no pueda ser alcanzada o descubierta, piensa Descartes. Descartes duda, pero no duda de que duda. Toda la especulación cartesiana tiene como fundamento la evidencia racional. El hombre mismo es sustancia pensante, razón, pero a la vez solo sabe de las cosas en cuanto se relaciona con ellas de alguna manera. Las cosas son ideas suyas y la realidad que les cabe es, así, ideal. El racionalismo cartesiano es entonces, además, un idealismo. Según Gano, la personalidad de Descartes señala el paso decisivo del Renacimiento a la Edad Moderna. Descartes parece haber logrado, mediante su teoría, el equilibrio, la proporción, armonía y un enfoque humano de la relación hombre-mundo. El mundo desde allí seguirá las bases del pensamiento cartesiano. Cuando nace Descartes, los tiempos aspiraban ya a una configuración más clara de las cosas y las relaciones sociales. Había también ya el cultivo de las matemáticas. El contexto social e histórico es el siguiente. El pensamiento medieval ha sufrido cierta ruptura, aunque aún no se había planteado una nueva forma de entender la verdad. La razón es tomada entonces como fundamento y base del pensamiento humano. La razón es algo interno del individuo. Hay un encuentro con el pensamiento religioso medieval. La seguridad para Descartes provendría de la certeza de la mente humana y no de aquella que nos da el pensamiento divino. En su búsqueda de Descartes de llegar a aceptar solo la verdad que es evidencia, choca con los prejuicios medievales en el tema del conocimiento. Es decir, en primer lugar, se enfrenta a la autoridad del pensamiento aristotélico, que se basaba en silogismos, que proponía aplicar teorías generales a casos concretos. Por ejemplo, Manuel es un hombre, todos los hombres son animales, entonces Manuel es un animal. Este método de conocimiento aristotélico es refundado por Descartes, porque no permite una clara y real visión de las cosas. Descartes pretende no seguir más que con las demostraciones de la razón, juzga al mundo con un sereno y equilibrio racional, plantea la duda como cosmovisión, a fin de evitar los prejuicios y precipitaciones en el conocimiento de la verdad. Descartes había observado con esto que nada quedaba fuera de discusión libre de duda y que, por lo tanto, si habían tantas opiniones acerca de un mismo asunto, había que dudar de ellas. Está Descartes preocupado por entender, y entender es una manera de poder conducirse. Descartes quiere hallar el camino adecuado para dirigirse en la vida. Sentimiento religioso, quiere poder distinguir lo verdadero y lo falso. Atacado por la duda, deja los preceptos aprendidos de la formación jesuita de la Fléché y se propone abandonando los libros, y va a buscar la verdad en sí mismo y en el mundo. Descartes todo lo había puesto en duda, y con esto refleja el escepticismo de su época. Cree aún en la posibilidad del acceso a la verdad, pero a condición de usar el método adecuado para llegar a ella. En la búsqueda de la verdad, sometido el objeto de análisis a examen,
Si demuestra cualquier observación o duda, dejará de ser verdadera. Es decir, bastará que algo ofrezca duda para que deba ser rechazado. La razón de Descartes dispone que ésta debe ser una que valga para el que hace el examen de las cosas, no importando la de los demás, puesto que hasta los más grandes sabios son contradecidos por otros sabios. Esta razón debe producir evidencia perfecta, la misma de las matemáticas, y que sea válida igualmente para todas las ciencias. Descartes, con este tipo de pensamiento, ha marcado las bases para el pensamiento moderno, la condición del hombre de dirigirse según sus propios criterios y perspectivas, de asimilar el conocimiento a través del análisis crítico de lo que observa, sin referencia dogmática a los demás saberes sacralizados como verdaderos. La condición del hombre es, pues, su independencia, de pensamiento anterior o contemporáneo. La verdad debería ser descubierta entonces por el propio hombre, mediante sus meditaciones y especulaciones sacadas de sí mismo. Lo que es Descartes, o lo que hace Descartes, es demostrar el signo del hombre moderno. Descartes ha descubierto la potencialidad del pensamiento humano como un ser independiente. Cree que el único medio para llegar a la verdad es seguir la razón, tan evidente que logre el convencimiento propio y además pueda producir la certeza que dan las matemáticas. Descartes propone un nuevo método de pensar que tiene su consistencia en la existencia consciente que asegurará la certeza de lo conocido. Cito, propone un nuevo método de pensar, pero su radicalismo va más allá. Exige una reconstrucción total del saber sobre la base de evidencias incontestables. Para él, la certeza última está en la propia existencia consciente. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Con ello, incorpora al acervo filosófico una categoría fundamental, la noción de sujeto pensante. Cierro cita. Esta categoría pensante que adoptará desde ahora el hombre será la determinante para el movimiento del pensamiento moderno. La necesidad de pensar se convierte en un factor también de la interpretación jurídica del mundo. Eso es por ahora lo de Descartes y lo dejaremos para otro momento.